¿Qué tal, estimados estudiantes? Les traigo la clase de derivadas que corresponde al tercer lapso del quinto año, como podemos ver acá. Este es un tema muy importante, especialmente porque es uno de los temas que tú ves y llevas más a profundidad cuando entras a tus estudios superiores, es decir, a los estudios universitarios, ¿ok? Así que lo vas a necesitar mucho. Desde luego la dificultad en los estudios superiores es mucho más alta que a nivel de bachillerato, pero voy a intentar de ser lo más explícito posible y voy a tomar en cuenta el grado de dificultad que debo tomar en cuenta para el quinto año. Es decir, no se preocupen que no me voy a exceder en cuanto al grado de dificultad. Muy bien, vamos a empezar con derivadas. Quiero que sepan un poquito de lo que es la historia de las derivadas. Posteriormente les voy a dar un concepto un poco más explícito, más conciso, más concreto. Y posteriormente avanzo a darles las fórmulas que uno utiliza para efectuar derivadas, que es la forma más sencilla de hacerlas. Y luego procedo a explicar ejercicios simples. En otro video explicaré ejercicios un poco más complejos, pero recuerden lo que les estoy diciendo. Voy a mantener un nivel de dificultad adecuado para el quinto año. Tengan en cuenta que lo que voy a decir a continuación, lo que es la clase, la parte teórica y la parte práctica, todo debe estar ordenado en su cuaderno de matemáticas porque muy probablemente lo voy a pedir más adelante para poder dar una nota por ese cuaderno. ¿Ok? Entonces ya saben, la clase debe estar ordenadita, muy bien ordenadita en sus cuadernos. La parte teórica y la parte práctica. Sin más que decir, comencemos con derivadas. Las derivadas son funciones matemáticas que a partir del siglo XVII, gracias a los estudios de Isaac Newton y Leibniz, dieron solución al cálculo infinitesimal, eh, que se había empezado a estudiar en la Grecia clásica, más o menos como en el siglo III antes de Cristo. Cada uno de estos dos autores crearon un sistema de cálculo propio. La importancia de las derivadas está en que hoy en día no es posible entender el mundo en que vivimos sin la aplicación de estas y en la mayoría de los cálculos científicos y en casi todo lo que nos rodea se utilizan las derivadas. ¿Okay? A lo largo de los siglos, otros matemáticos y científicos han aportado muchísimos estudios para mejorar y hacer más exactos los cálculos, ¿sí? Eso hablando un poco del tema de las derivadas de la parte histórica. Vamos ahora a dar un concepto más enfocado en lo que es una derivada, ¿okay? La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Por tanto, la derivada se utiliza para medir las evoluciones o los cambios de una variable. Una variable, recuerden que es una incógnita, una letra, ¿verdad? A los cambios de una variable en relación a otra variable. ¿Okay? Eso es lo que es una derivada. Básicamente son muy útiles para calcular, repito nuevamente lo que ya dije, el punto de la pendiente de la recta tangente. Todos sabemos lo que es una recta tangente, aquella que pasa por una curva y que sí la llega a tocar en un punto. ¿Okay? Eso es una recta tangente. Bien, dicho esto, era la parte teórica de la que les quería hablar un poco. Vamos ahora a dar a conocer lo que son las fórmulas o las propiedades de las derivadas para yo poder efectuar los cálculos. ¿Ok? Tres.
Tenemos las tres primeras fórmulas que utilizamos para efectuar derivadas. Recuerda que todas son importantes, ¿verdad? No importa que sea una más corta que la otra. Empezamos con la primera. ¿Dónde quedé yo? Derivada de una constante. Fíjense. ¿Cómo se expresan las derivadas? Yo en lo particular, yo utilizo esta abreviatura que tengo por acá. Se lee de la siguiente manera: derivada con respecto a x. Hay profesores que utilizan otras formas de abreviar lo que es una derivada. Yo repito, en lo particular, yo utilizo esta. Se lee así: derivada respecto a x. ¿De qué? De una constante, como dice acá arriba, derivada de una constante. ¿Qué es una constante? Una constante es, por ejemplo, un número, ¿sí? Por ejemplo, 1 es una constante, 2 es una constante, 3 es una constante, ¿sí? Porque es un valor fijo, es constante, no va a variar como una variable que sí puede variar su valor o su significado, ¿ok? Si es una constante, quiere decir que es un valor numérico, básicamente es eso. La derivada de una constante, repito, para cuando sea una constante, me va a dar como resultado 0. Ahora vamos con la segunda. La segunda es derivada de una variable. Lo que quiere decir es que va a ser muy probablemente en este caso pues una letra. ¿Sí? Variable quiere decir que es una letra y que en efecto pues sí puede variar su valor y su significado. ¿Okay? La derivada de una variable, es importante que la variable sea la misma respecto a la que yo esté derivando, derivada con respecto a x de una variable. Fíjense que es la misma. En este caso, la derivada de una variable siempre me va a dar como resultado 1. Vamos con la tercera. La tercera, muy importante porque es muy utilizada, la derivada de un polinomio. ¿Okay? Recuerde que un polinomio lo puedo clasificar de acuerdo a su número de términos, como monomio, binomio, trinomio, y recuerden que de 3 términos en adelante, a partir de 4 términos, para ser más específico, ya no se les clasifica de acuerdo a su número de términos, sino simplemente se les dice polinomios, ¿ok? Por eso lo quise anotar como derivada de un polinomio. Pero tengan en cuenta que les puede salir un monomio, un binomio o un trinomio, y eso sigue siendo un polinomio, ¿ok? Bien, como veo acá, pues tengo un polinomio, ¿verdad? En este caso, si lo quiero clasificar específicamente, sería un trinomio porque tiene 3 términos. Entonces, ¿en qué consiste la derivada de un polinomio? La derivada de un polinomio consiste en la derivada de cada uno de los términos. Entonces empiezo. Derivada con respecto a x del primer término, que es u, más derivada con respecto a x del segundo término, que es v, menos derivada del tercer término, que es w. Bien, y así se aplica lo que es la derivada de un polinomio. Vista estas tres, ahora vamos a continuar con las otras. Bien, damos continuación. Tenemos la número 4 y la número 5, ¿verdad? La número 4 se llama derivada de una constante por una variable. Aquí podemos tener derivada con respecto a x de una constante por una variable. ¿Okay? Recuerden que una constante es un número y una variable pues puede ser es una letra, desde luego. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se aplica? Bueno, la constante pasa a multiplicar a la derivada con respecto a x de la variable. ¿Okay? Siempre de la misma manera. Constante multiplicado por la derivada con respecto a x de la variable. Vamos con la quinta. La quinta se llama derivada de una potencia. Como podemos darnos cuenta, en efecto es derivada de una potencia. ¿Verdad? Aquí tengo una base con un exponente, así que esto es una potencia. ¿Cómo se resuelve? Bueno, se multiplica el exponente por la potencia tal cual como está, ¿sí? Pero al exponente le vamos a restar 1 y lo vamos a multiplicar por la derivada de la base de la potencia. Ojo, de la base de la potencia. Recuerden que el numerito que está en la parte de arriba es exponente. Este número que está en la parte de abajo, el grande, a eso se le llama base. Repito nuevamente porque esta es la propiedad que más le cuesta a los estudiantes de secundaria. El exponente multiplicado por la potencia tal cual como está, pero a su exponente le voy a restar 1 y lo voy a multiplicar por la derivada con respecto a x
de la base de la potencia, ¿okay? Que sería v, ¿okay? Y así se aplica. Vamos ahora con la número 6 y con las otras que faltan. Bien, tenemos como sexta propiedad derivada del producto de dos variables. Puedo ver acá que dentro del paréntesis hay un producto y es de dos variables. A una variable llamada u y una variable llamada v, ¿sí? O v pequeña, como le querramos decir. En este caso, este tipo de derivada se hace de la siguiente manera. Ojo, como yo lo digo, de pronto usted también se la puede aprender de la misma manera. El primero, que es u, a este le llamo el primero y a este le llamo el segundo, ¿okay? El primero por la derivada del segundo, más, siempre positivo, ¿okay? El segundo, aquí está el segundo, por la derivada del primero. Fíjense cómo quedó. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Okay? Eso es lo que es derivada del producto de dos variables. Allí está, producto de dos variables. Se hacen todas de la misma manera. Vamos con la derivada de un cociente o de una división, ¿okay? Que sería el término más coloquial. Tengo derivada de un cociente. Arriba tengo variable u y abajo tengo variable v. Este es el primero y este es el segundo. Esta es un poco diferente. Dice así: el segundo por la derivada del primero menos el primero por la derivada del segundo. Ahí está. Entre el segundo pero elevado al cuadrado. Estas son las 7 propiedades que yo voy a utilizar para enseñarles a derivar lo que son la parte de las derivadas más simple, más sencilla, ¿okay? Porque ya les comenté desde un comienzo que hay derivadas que son mucho más complejas, ¿okay? Que estas. Hay una ecuación para poder